Bueno, esto lo cogemos aquí. Buenas tardes a todos y a todas por vuestra asistencia al tercero de los actos y ponencias que, precedidas por Alberto Garzón y Mario Obrero y Elia, y por sexto año consecutivo viene celebrando la Asociación Cultural La Castañeda de Terán dentro de los veranos culturales de Cabuérniga. Hoy tenemos aquí a Paulo Lobete, sociólogo, secretario general y portavoz de Cantabristas, un partido de izquierda soberanista desde la perspectiva ambiental y cultural, en temas de territorio, turistificación y vivienda, con la ponencia que lleva por título Defender la tierra frente al turismo masivo y la especulación. Bien. En un libro titulado Metamorfosis, recientemente publicado por nuestra compañera Yayo y cuya lectura recomiendo, hacía alusión a una noticia publicada hace 2 años, creo, ¿no? De esto de... Sí, más o menos. Sí. Y decía lo siguiente: una sociedad de inversión balear ha mostrado su intención de convertir Cantabria en la Ibiza del norte, dado la saturación del mercado balear, entre otras cosas porque los territorios del norte, frescos y vacíos, eran lugares que hay que desarrollar. Otro titular, también aparecido recientemente, decía: Cabuérniga se transforma en destino vacacional mientras sus vecinos no encuentran lugar donde vivir. Y se refería a vecinos que viven aquí, que han abierto un pequeño negocio, que llevan a sus hijos al colegio, que consumen en nuestros comercios y, en definitiva, aportan riqueza al pueblo. Esto ocurre con profesores, médicos, enfermeras y otros profesionales que no pueden fijar su residencia aquí, donde trabajan, y en cambio pues proporcionan riqueza al pueblo. Pues bien, esta es la amenaza del capitalismo puro y duro. Coloniza lugares, los degrada y exprime hasta que dejan de ser rentables. Entonces buscan otros lugares en los que hacer lo mismo. Esto nos lo puso muy claro el otro día Alberto Garzón. Vale. Por otro lado, está bien que nos visite gente y que disfrute de esta tierra. Para ello hay establecimientos como el camping, hoteles, alojamientos rurales, etcétera, que se dedican a ello. Otra cosa es, en materia de vivienda, que en materia de vivienda se apueste por la construcción, incluso por la rehabilitación de casas, con el único fin de ser ocupadas durante un mes y permanezcan cerradas los 11 meses restantes al año. Esto ya está ocurriendo aquí, y esto es pura especulación. Lo que necesitamos aquí, y me refiero a los pueblos con riesgos de despoblación como estos, es que la gente que venga se instale de forma permanente, que consuma en los establecimientos del pueblo, que asista a las consultas del médico, que participe en la vida social, que lleven a sus hijos al colegio y, entre otras cosas, para crecer de una forma sostenible y mejorar la vida de todos los vecinos. Pero para eso también son necesarios otros aspectos que dependen de las administraciones que nos gobiernan. Por ejemplo, facilitar la movilidad de los vecinos en materia de transporte, renovación de los depósitos de la red y distribución de agua de cara a los periodos de sequía que cada vez son más frecuentes, el saneamiento y la depuración de aguas. Aquí no hay ni una sola depuradora en todo el ayuntamiento. En cuestión de energía, apostando por el autoconsumo y las energías renovables, incentivos para la creación de empresas. En la protección del patrimonio cultural y artístico, existen en Cabuérniga 4 pueblos que son el conjunto histórico artístico. Y aquí, en concreto, en Terán, están las antiguas escuelas de Terán, consideradas un bien de interés cultural, que llevamos 40 años reclamando su recuperación y rehabilitación, hoy en manos privadas, y que aumentaría el valor de este ayuntamiento de dar servicio a los vecinos en materia cultural, talleres, cursos, etc. Estas cosas son las que pueden fijar la población, aumentando la calidad de vida de los vecinos. Hace unos días, finalizó un proyecto de los niños y niñas pertenecientes al Colegio Manuel Llano de Terán, ¿no? El proyecto se llamaba El suelo y las raíces.
Y en su clausura, una niña de 6 años decía: este es un proyecto que parte de lo que es vivir aquí y no venir solo en los meses de verano. Yo me quedo con esa reflexión. Ahora os dejaré con Paulo, que nos hablará de estos temas y alguno más. Al final de la ponencia podréis hacerle algunas preguntas que sean breves y que luego os contestará. Por último, agradecer a la Asociación Sajanansa y al Ayuntamiento de Cabuérniga por cedernos este espacio que es público, y a todos los miembros de la Asociación Cultural La Castañeda de Terán, que con su esfuerzo desinteresado hacen posible ya por 6º año consecutivo los veranos culturales de Cabuérniga. Recordaros también que el sábado 1 de agosto tenemos el Festival de Cabuérniga, aquí al lado en el Colegio de Terán. Nada más. Pero quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda esta plataforma pública para recordar algo que parece que los medios de comunicación ya han olvidado, que es como si no existiera. Por ejemplo, que mientras el pueblo palestino celebraba el triunfo de España con banderas y jaleando a este país, se sigue ocupando, torturando y asesinando al pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Luego también se olvidaba, después de todo, Alain, podéis tomar un vino con Alain, unos vinos naturales que están muy ricos. Ahora os dejo con Paulo. En primer lugar, agradeceros la invitación a hablar hoy aquí. Para mí, la verdad que ha sido un poco sorpresa, pero también es un orgullo, es un honor poder estar aquí. Agradecer a la Asociación Cultural La Castañera por contar conmigo en el día de hoy. Gracias a Nando también por la presentación. Ha dicho algunas cosas de mí, yo le decía que prefería así que fuera escueto porque tampoco me gustan demasiado esas referencias biográficas, ¿no? Pero sí que quería decir un par de cosas antes de comenzar a exponer lo que quiero exponer, por dar un poco de contexto. Como bien comentaba Nando, yo estudié sociología. La sociología, le digo a veces a algunos amigos, compañeros, de poco de broma, que te da un superpoder. Y como podéis comprobar, seguramente, como ya sabéis, pues el superpoder de la sociología no es la empleabilidad, no es la capacidad para encontrar empleo, pero sí te da el poder de intentar ver las cosas de otra manera. Y hoy voy a intentar aplicar un poco eso, porque no, por lo menos voy a intentar, a veces es un poco difícil de formación ya, no llevar todo, no trasladar todo al discurso político habitual en el que nos manejamos. Y voy a intentar pues, tratar las cosas un poco desde otra perspectiva, aunque va a ser inevitable que haya algunas cosas que tengan esa, porque al final es la perspectiva con la que convivo y con la que hablo habitualmente y la que tengo en la cabeza en casi todos los momentos del día, ¿no? Soy sociólogo y además soy secretario general de Cantabristas. Como decía, hoy no he venido a hablar sobre cantabristas en sí, pero va a ser inevitable que en algunos momentos haya cosas pues, que tengan que ver. Por una parte, pues por todo lo que comentaba anteriormente, pero por otra, porque muchas de las ideas que voy a decir en realidad no son ideas mías. Son ideas que hemos construido colectivamente, que no tienen copyright, que sería injusto decir que son mías, porque son ideas que han salido muchas veces de conversaciones, de experiencias, y son ideas compartidas y colectivas. Y eso también tiene algo que ver con algunas de las cosas que voy a comentar hoy, porque es importante que trabajemos colectivamente y que entendamos que las ideas no solo las genera una persona en su cabeza, sino que son ideas que compartimos y que generamos entre muchas personas. Y eso hace que las ideas, además, sean más acertadas y sean mejores. Y, por último, antes de comenzar, pues una decisión un poco práctica. Preparando la charla estaba intentando pensar desde dónde abordar este tema del turismo masivo, de la masificación, y había un poco diferentes posibilidades. Y yo tomé una decisión práctica. Podíamos analizar el contexto histórico que nos trae aquí, podríamos hablar de un poco de cuál ha sido la evolución de las cosas en Cantabria, pero creo que lo que puedo aportar está un poco después. Vamos a hablar del presente y vamos a hablar también de lo que yo creo que se puede hacer, o desde qué enfoque, desde qué perspectiva tenemos que afrontar lo que hay que hacer. Y es una decisión práctica que tomo también porque creo que lo que ha pasado en Cantabria en las últimas décadas, más o menos todos y todas lo conocemos. Algunas porque lo han vivido, porque lo hemos vivido, y otros porque seguramente ha salido en conversaciones o porque lo ven con sus propios ojos. ¿Cuál ha sido el camino que ha tomado Cantabria en los últimos años? Entonces, no me voy a detener mucho en eso, aunque sí que haré alguna referencia a ello, pero bueno, vamos a hablar un poco del presente y del futuro, más bien.
En este primer punto quería hablar de hacia dónde nos lleva la transformación que está viviendo Cantabria con cada vez más masificación turística, ¿no? Lo cierto es que la especulación, el modelo del turismo salvaje, el modelo urbanístico que tenemos ahora, no es un modelo que se haya inventado en estos años. De hecho, voy a decirlo de una manera un poco clara, no es culpa del gobierno actual. Tampoco es culpa del Partido Popular, aunque tiene mucha culpa, pero no es solo culpa del Partido Popular. El modelo actual en realidad es consecuencia de un consenso que ha existido en Cantabria durante décadas, que era el consenso de que lo único por lo que se podía apostar, lo único que se podía hacer era asumir pues, que se iba a turistificar la economía, se iba a turistificar Cantabria, se iba a terciarizar la economía porque había un declive muy claro de una comunidad como Cantabria que en realidad tenía una estructura industrial interesante, potente, pero que poco a poco pues iba a menos. Y en Cantabria, que nunca ha habido mucha visión a largo plazo, sobre todo desde un punto de vista político, el turismo fue la solución a esos problemas, a esos males, porque es una cosa que se puede gestionar en el corto plazo, que no requiere, sobre todo haciéndolo de cualquier manera, mucha planificación, a diferencia de, por ejemplo, la industria, que requiere planificación, requiere tener un proyecto económico, pensar más allá de 4 años, tener una estructura pensada para eso, pero la política de Cantabria, que no entiende o no ha entendido de plazos largos, pues encontró en el turismo un poco la solución durante mucho tiempo. Y no solo en el turismo, sino también en el urbanismo. Y es bien sabido las consecuencias que tuvo ese urbanismo, ¿no? En la costa, que todavía hoy arrastramos sentencias de derribo, problemas con eso, que tienen que ver con el urbanismo que se implementó en Cantabria en los 80, más en los 90 y sobre todo también en los 2000, ¿no? Y ahora incluso tenemos pues todavía temas por solucionar que tienen que ver con todo aquello. Como decía, eso no es patrimonio exclusivo, digamos, del partido que gobierna ahora. Eso es un consenso, y un consenso que se mantuvo entre los principales partidos que han gobernado Cantabria y, tristemente, que han ido sosteniendo ese modelo. Porque la realidad es que cuando ha gobernado el PRC con el PSOE, ha mantenido un modelo que en ese aspecto ha sido bastante similar, aunque evidentemente los grados importan, ¿no? O la cantidad importa, y ahora con lo que estamos viendo con este gobierno, pues vemos que importa más, porque vemos que realmente las cosas se pueden hacer aún peor y sobre todo acelerar esos procesos mucho más. La transformación actual que está atravesando Cantabria, si nos referimos al tema del turismo, pues evidentemente tiene muchas causas. Algunas nos vendrán a la cabeza muy rápido, porque son las que decimos en una conversación cotidiana. El cambio climático, ¿no? La gente viene porque busca un destino más vivible, más fresco. Eso es cierto, pasa que solo es una parte de la realidad. Yo creo que hay una cuestión que está de fondo, que nos tiene también que hacer reflexionar sobre lo que está pasando. A Cantabria viene la gente por el cambio climático, pero también viene porque el modelo del turismo del Mediterráneo se ha agotado. Y realmente esos lugares que desarrollaron el turismo, que hicieron lo que nosotros estamos haciendo ahora unas cuantas décadas antes, llegaron a un punto en que consiguieron convertir esos destinos en poco deseables. Y la gente, para sus vacaciones, no quiere ir a un lugar que está masificado, no quiere ir a un lugar que ha destruido gran parte de sus entornos naturales, no quiere soportar las temperaturas, que no tienen solo que ver con la zona geográfica, sino también tienen que ver con el urbanismo y cómo se han hecho las cosas. Y ese agotamiento de esos destinos ha hecho que este destino sea mucho más atractivo. ¿Por cuánto tiempo? Veremos. Pero eso nos tiene que hacer, yo creo que también, llegar a una primera reflexión sobre eso, ¿no? Y la saturación que estamos viendo en Cantabria también tiene que ver con la transformación de las grandes ciudades y cómo las grandes ciudades se han ido convirtiendo en lugares cada vez más difíciles de habitar. Y eso lleva a una cosa que individualmente es totalmente lógica, que la gente que vive, por ejemplo, en Madrid, no quiere pasar el verano en Madrid, porque el verano en Madrid es infernal, por una cuestión climática, pero también por una cuestión de estilo de vida. ¿Qué sucede con Madrid en particular, por ejemplo? Que Madrid es el desarrollo de un estilo de vida, de un modelo de vida neoliberal, en el que la gente ha dado la espalda completamente a lo que verdaderamente se necesita, a la naturaleza, a un modelo de vida pues más deseable y más vivible, con ritmos de vida que tampoco son vivibles, con gente que tiene que desplazarse 1 hora y pico para llegar al trabajo todos los días, que pasa 2 horas bajo tierra, ¿no?, para llegar al trabajo todos los días, que tiene jornadas de trabajo muy largas, que igual tiene una renta que económicamente es superior a la de aquí, pero que tiene un estilo de vida que es menos deseable. Y eso lleva a que mucha gente no quiera continuar con ese estilo de vida y legítimamente quiera buscar un estilo de vida mejor. Y eso es absolutamente comprensible y lógico. Comprensible y lógico. Pero aquí, de alguna manera, sufrimos la consecuencia de decisiones que se toman en otros lugares. Y esa decisión lleva a eso, a que hay unos movimientos de población más o menos constantes. A veces vacacionales y a veces de personas que buscan cambiar su modo y su estilo de vida, algo que, como digo, es completamente comprensible. Eso genera, o eso surge también del aumento de la desigualdad.
Lo que estamos viendo también es que la gente busca estos destinos, pero no los busca en igualdad de condiciones. Aquí viene quien se lo puede permitir, y sobre todo quien se lo puede permitir viene de determinada manera. Y estamos viendo cómo se están transformando los pueblos, por ejemplo, porque se están comprando propiedades de todo tipo, personas que vienen de rentas altas de otras comunidades autónomas. Incluso del extranjero, que también vemos que en Cantabria cada vez más hay más transmisiones patrimoniales de gente que viene desde el extranjero. Esa desigualdad que procede del origen también se traslada en el modelo que tenemos aquí. Y a su vez genera una desigualdad dentro de Cantabria, porque este modelo, evidentemente, si se sostiene es porque hay gente que le beneficia. No es que nos perjudique. Igual nos pasa a todos que queremos ir a la playa y hay mucha gente, eso es cierto. Pero hay gente que está sacando mucho beneficio de este modelo. Esto es una obviedad, pero creo que también es importante que lo tengamos en cuenta para pensar la situación en la que estamos. La gente que está dedicando, invirtiendo recursos en ese sector turístico. Todas esas rentas altas, en muchos casos de fuera de Cantabria, que están invirtiendo en el sector turístico y en bienes inmuebles en Cantabria. Cuando vemos, por ejemplo, y esto nos pasa habitualmente, cuando estamos viendo las solicitudes de licencias para construir en suelo rústico que hay en Cantabria, que hay un atasco total en la CROTU, que es el órgano que las tiene que aprobar, lo que vemos es que una gran parte de las licencias en realidad no las piden particulares, no las pide una persona para hacerse una vivienda en su pueblo. Las piden SLs que tienen, pues yo qué sé, la sede social en la Castellana y que quieren poner un alojamiento turístico. No solo es que se esté transformando la vivienda que ya existía en vivienda turística, sino que se está construyendo para hacer vivienda turística. Y eso genera pues, una alteración que nos perjudica a la gente de Cantabria, sobre todo a la gente que somos pues, de clase trabajadora, o gente que tenemos rentas más o menos medianas, o normales o bajas, y que no podemos acceder a la vivienda porque los precios los está marcando la capacidad adquisitiva de esta gente que viene a invertir aquí. Ni siquiera de la gente que viene a hacer su proyecto de vida, sino de la que viene a invertir. No hace falta que toda la vivienda que se adquiera la compren fondos de inversión para que los precios los marquen los fondos de inversión, porque eso genera un efecto en cadena. Con que el 10% de las viviendas las estén comprando fondos y empresas para esto, ya sube el precio para todos. Y eso nos lleva a un proceso que estamos viviendo dentro de nuestro propio pueblo, en que la gente también se anima a especular con eso, porque es un negocio que parece que va a crecer indefinidamente y que genera un problema que es estructural, ¿no? Yo creo que tenemos que plantear bien esta cuestión. A mí me preocupa, es un tema que nosotras hemos tratado mucho, porque el tema de la crítica al modelo turístico se puede plantear de muchas maneras y hay que intentar plantearlo de una manera que sea operativa. Esto es una opinión bastante personal, pero que, bueno, luego si queréis en las intervenciones o si no estéis de acuerdo, pues creo que puede dar pie a debatirlo. A mí me parece que a veces impugnar el modelo turístico no se hace de todo bien, porque yo creo que la cuestión no es que individualicemos en la figura de los turistas que vienen o que individualicemos la figura de quien viene a vivir a Cantabria, porque eso, que no deja de ser, bueno, puede tener algo de cierto, puede tener algo, incluso puede, no sé cómo decirlo, canalizar nuestras emociones cuando vemos que los lugares se transforman. La realidad es que políticamente no es muy operativo, o si queremos hablar, digo políticamente, no solo de política institucional, de que la gente que estamos pensando en transformar las cosas, yo creo que individualizar el problema no es muy operativo. Y de hecho lo hemos visto que en los lugares donde se ha individualizado el problema y se ha planteado como una lucha de los autóctonos contra el turista, no se ha conseguido articular políticamente de una manera adecuada. Yo creo que es importante que entendamos el fenómeno estructural, que lo analicemos estructuralmente y que lo tratemos estructuralmente para poder ser operativos en eso. Aunque evidentemente las decisiones individuales pues son las que construyen todo lo demás, ¿no? Respecto al tema del turismo, yo creo que hay dos facetas también que conviene distinguir. Cantabria tiene dos problemas. Uno es un problema de afluencia turística y otro es un problema de modelo. Desde mi punto de vista, voy a intentar lanzar ideas un poco, son ideas personales, quiero decir, son discutibles, ¿eh? Desde mi punto de vista, el problema de la afluencia es un problema regulable o es mitigable. El hecho de que a Cantabria venga mucha gente es problemático. Que vengan, me refiero pendularmente, que vengan en julio 2 millones de personas, como podemos tener este año en Cantabria. Que se cuadriplique la población o que en algunos municipios se multiplique por 10 o por 20. Eso siempre es un problema. Pero ciertamente hay cosas que se pueden hacer para compensar lo que sucede. Para mitigar los efectos que tiene. Pues por ejemplo, que los espacios protegidos estén protegidos de verdad. Que los espacios que se masifican se controle la afluencia. Que se prohíban los pisos turísticos y se consiga que no influya en el precio de la vivienda de esa manera. Que se regulen determinados aspectos. Pueden ayudar a mitigar eso y sobre todo a conseguir que la población que vivimos en Cantabria durante todo el año no suframos constantemente las consecuencias del modelo sin percibir ningún beneficio de ese mismo modelo. Y yo creo que hay un margen de acción
teniendo en cuenta que es un problema que es estructural, que es muy difícil de solucionar y que seguramente ni siquiera depende de lo que podemos hacer en cuanto a acción política, porque tú no puedes prohibir a la gente que venga a veranear a Cantabria, esa no es la idea, pero sí puedes regular la manera en que se hace. Y yo creo que ahí hay un margen de acción. Pero el otro problema, digo que ese es el problema de afluencia, el otro problema es un problema de modelo. Y el problema de modelo es mucho más profundo. Y a mí particularmente me preocupa mucho más, porque aunque quizá es menos visible en el corto plazo, la consecuencia que tiene el modelo es permanente. En algunos casos es que no lo vamos a poder revertir nunca. Y os pongo un ejemplo, con el tema de la construcción en suelo rústico, ya lo he mencionado, pero es que es un tema que en Cantabria es un melón importante que tenemos que tratar. En Cantabria se ha autorizado construir en suelo rústico porque se dijo discursivamente que se quería permitir que la gente se pudiera quedar en su pueblo. Entonces, dijeron, para que el hijo del ganadero, me hace un estereotipo un poco, pero bueno, que el hijo del ganadero se pueda hacer una casa en su pueblo, vamos a permitir que se pueda construir las inmediaciones de los pueblos. ¿Cuál es la realidad? Que no construye el hijo del ganadero, alguno habrá, pero la inmensa mayoría son viviendas para vivienda vacacional, o sea, para vivienda de una semana o de 2 meses o de 3 meses, 3 meses, muchas vacaciones son, 2 meses al año, o directamente para vivienda turística, ¿no? Se ha abierto la mano a construir en rústico y eso genera unas consecuencias de modelo que son estructurales, porque la vivienda que se construye siempre va a estar ahí, por lo menos toda nuestra vida va a estar ahí, de los que estamos aquí, y la generación siguiente probablemente también. Me acuerdo una vez cuando estaban modificando la ley del suelo, no la modificación que ha hecho el PP, sino la anterior, del gobierno PRC-PSOE, tuvimos una reunión, ya estaba el consejero de Ordenación del Territorio, que era este hombre Gotzikoa, que luego acabó todo el tema muy mal y tal, pero bueno, en aquel momento era previo a aquello, y me recuerdo que en la reunión salió el tema, bueno, nosotros íbamos a hablar de eso fundamentalmente, de construir en rústico, ¿no? Y dijo Gotzikoa una cosa que a mí me gustó por la inexactitud de lo que decía, porque decía, no, es que con esta ley va a haber menos viviendas en rústico, dijo el tío. Una cosa es que se vayan a construir menos viviendas en rústico, que eso lo podemos debatir, pero que va a haber menos, no va a haber menos, porque las que hay no las vas a quitar. Y las que vas a construir van a hacer que cada vez haya más. Y ese es el problema de este modelo, que al final es desarrollar y desarrollar y desarrollar, pero nunca se revierte. Y los problemas estructurales realmente tienen una solución mucho más complicada, porque según vayamos avanzando en este proceso ya no vamos a poder volver atrás. Eso genera problemas ambientales, porque hablo del suelo desde un punto de vista ambiental, pero genera problemas que son de gestión, porque la vivienda unifamiliar aislada supone unos costes para los ayuntamientos, no es un modelo urbanístico deseable y además genera incluso unos modos de vida que tampoco son los más deseables, porque lo que queremos, lo que necesitamos, quienes queremos transformar las cosas es que existan comunidades donde la gente se relacione, viva junta, conozca a sus vecinos y no lugares aislados donde la gente va, pasa unos días y se marcha, ¿no? Hay otro problema que está asociado al modelo que tiene que ver con la construcción de infraestructura turística. Desgraciadamente en Cantabria está muy de actualidad. El otro día, ya igual ha pasado un mes, que se anunció, que dijo la presidenta, esto del nombre, fijaos qué nombre más bonito, Olucas Cantabria, ¿no? El proyecto este de las Olucas de Ribamontana del Monte. La realidad es que se invierte en Cantabria millones de euros todos los años en infraestructuras turísticas que buscan atraer más turismo. Cuando yo creo que hay un consenso, si le preguntamos a cualquiera en Cantabria, de que no hace falta que Cantabria gaste dinero en atraer más turismo, porque Cantabria ya atrae turismo, incluso habría que debatir si atrae más del que puede soportar, de la capacidad de carga que tiene como el territorio. Sin embargo, seguimos, siento incluirnos, pero bueno, el gobierno que tiene Cantabria, seguimos haciéndolo, ¿no? Gastando millones de euros en infraestructura turística, en toboganes, en columpios, en el Olucas famoso, en el teleférico de Vega de Pas, que por cierto habéis visto lo de la vía verde de la Engaña, que es una carretera de 2 carriles con una vía verde. Sergio, vi una foto que aparecías extendiendo los brazos y la parte verde de la vía verde era una persona con los brazos extendidos y tiene que ir una persona y los ciclistas por la misma parte, ¿no? Y eso en realidad son costes que está teniendo el turismo para Cantabria, que sin embargo nunca se evalúan, porque todos esos costes en inversiones turísticas los pagamos con dinero público constantemente, ¿no? También esas infraestructuras turísticas son difícilmente reversibles, porque tú la Engaña la has asfaltado entera, y eso lo vamos a ver. Y cuando lleguemos al final de nuestra vida, probablemente la Engaña seguirá asfaltada entera, y seguirá teniendo una carretera de 2 carriles, y seguirá teniendo un aparcamiento. Incluso se producirá el efecto psicológico de que digamos, pero ¿cómo vas a quitar el aparcamiento de la Engaña? Si voy yo ahí a hacer rutas y tal, porque nos hemos generado la nueva necesidad de que haya un aparcamiento en la Engaña. Todo eso va transformando poco a poco el territorio y no tiene reversión, no tiene una reversión muy difícil, ¿no?
También las infraestructuras de servicio de lo que se hace. Cuando se va a construir el Lucas Cantabria se dice va a llevar 200.000 visitantes al año. El teleférico de Vega de Pas, curiosamente, también va a llevar 200.000 visitantes al año. Me río un poco porque como es que son cálculos, se nota que son cálculos, 200.000. Todo eso tiene una infraestructura que tiene que soportar la capacidad de carga de 200.000 personas. Una infraestructura que ahora mismo no está preparada para eso y que vamos a tener que pagar también. Vamos a tener que pagar, vamos a tener que mantener. Y si el día de mañana el negocio privado de los Lucas cierra, la infraestructura la hemos construido igual y la vamos a tener que mantener con todo lo que implica. Incluso igual tenemos que regenerar ambientalmente donde estaba el lugar que han construido alguien que no se ha comprometido ni siquiera si cierra a revertirlo. Son costes que vamos soportando, económicos, ambientales, sociales, porque van transformando el territorio, ¿no? Y luego el problema que tiene el modelo es que tenemos una arquitectura institucional que es favorable a todo esto. No sé si, bueno, me imagino que algunas sepáis, en Cantabria está en tramitación ahora el Plan de Ordenación del Territorio. El Plan de Ordenación del Territorio es, para quien no esté familiarizado con estos conceptos, que tampoco son conceptos muy complejos, pero bueno, tienen que ver con el urbanismo. El Plan de Ordenación del Territorio es una norma que ordena el territorio de Cantabria y determina más o menos en qué lugares puede ir cada tipo de cosa, cada tipo de infraestructura, dónde van las infraestructuras energéticas, dónde puede haber infraestructura turística, dónde hay infraestructura de transporte, dónde se puede construir vivienda, sobre todo en aquellos lugares, municipios que no tienen planeamiento, que no tienen aprobadas sus propias normas sobre el territorio. Recientemente hemos estado viendo el borrador del Plan de Ordenación del Territorio y es el terror, porque es una norma que se supone que tiene que regular el territorio, pero en realidad lo que hace es desregularlo completamente. En este caso, lo que hacen en el Plan de Ordenación del Territorio, que son ideas muy del gobierno del PP, de este gobierno del PP, porque tienen estas vueltas de tuerca, el Plan de Ordenación crea una figura que suena muy bien, que se llama Red de Infraestructura Verde y Azul. Y esa red de infraestructura verde y azul es pues, todas las zonas que se tienen que proteger, que son como corredores de zonas que ambientalmente tienen un valor, que se tienen que proteger, donde en principio tú empiezas a leer los primeros párrafos de eso, y dices, bueno, esto está genial, porque hay zonas que son intocables, ¿no?, dentro del modelo territorial de Cantabria. Pero luego la ley lo que desarrolla es un montón de instrumentos que van generando excepciones que al final dependen del gobierno. Básicamente lo que se dice es, hay una figura que llaman planes de actuación territorial, esto sé que igual entra como muy al este de la ley, pero es que es importante para comprender un poco la esencia de dónde vamos. Y los planes de actuación territorial son planes que la consejería de turno determina que son de interés público y se pueden hacer también en la infraestructura verde. De hecho, en Cantabria tenemos una norma que es muy importante, que es el Plan de Ordenación del Litoral, que además costó mucho que se aprobara, que hubo movilizaciones, se consiguió con muchas reivindicaciones y que se hizo un poco a raíz de todos los destrozos que se habían hecho en la costa de Cantabria. Se aprobó un plan para intentar evitar que se volviera a hacer lo mismo. Pues el Plan de Ordenación del Territorio, en la jerarquía normativa, se sitúa por encima del Plan de Ordenación del Litoral. Lo que dice es que el Plan de Ordenación es una normativa de desarrollo del plan... que el Plan de Ordenación del Litoral es una normativa de desarrollo del Plan Regional de Ordenación del Territorio, lo que quiere decir que con todos estos subterfugios que encuentra la nueva norma, también te puede saltar el Plan de Ordenación del Litoral, que es lo que están buscando precisamente, ¿no? Que zonas que no se pueden desarrollar en entornos ya muy masificados y donde hay mucho interés en desarrollar, por ejemplo, complejos turísticos, se me ocurre la zona de Arriba Montana al Mar, pero se nos pueden ocurrir muchísimas otras, se van a poder desarrollar este tipo de proyectos con figuras legales de este tipo. Y es a lo que vamos, a una liberalización del suelo más o menos completa con esta arquitectura institucional, que también es compleja de revertir, y sobre todo las consecuencias que tiene, ¿no? Esto nos lleva a una transformación del territorio, porque se construye en rústico, porque se transforman los pueblos, porque se desplaza la población. Aquí hay ejemplos que, bueno, sencillos, ¿no? Una persona joven de Comillas, normalmente cuando se quiere emancipar ya no puede vivir en Comillas. Se va a Cabezón, vamos a poner. Quien puede, ¿no? Se va a Cabezón. Y eso genera unas transformaciones sociales que también son problemáticas. Desde el punto de vista de la gente que queremos transformar las cosas, son problemáticas, porque el que vivía en Comillas... Mira, se me ocurre un ejemplo muy concreto que el otro día me vino a la cabeza. Hablaba con un compañero del instituto, que me lo encontré en Santander, y me dijo que se había comprado con su pareja un piso en Parvallón, porque no puede comprarse un piso en el barrio donde nosotros hemos vivido pequeños. Se ha ido a Parvallón a vivir, está muy bien, pero si lo piensas también desde un punto de vista político, de la transformación social o de los que queremos incidir políticamente, dices, él ya no interviene políticamente en su entorno donde vivía, porque ya no está ahí, se ha marchado a otro lugar, ahora vive en Parvallón, ya no está en su barrio. Y en Parvallón tampoco puede intervenir políticamente porque no es de Parvallón. Porque en Cantabria, cuando una persona se va a vivir a un sitio, aunque pase 15 años, y aunque pase 20 años, y aunque tenga la familia allí,
Y aunque haga su proyecto de vida allí, el alcaldón o quien sea del pueblo va a decir, estos no, que estos no son del pueblo. Y esa mecánica, que en realidad es una mecánica que no es urbanística, eso es una cuestión más bien sociológica. Pero es que si compramos esa idea, lo que estamos diciendo es, no, que es que la política local la van a decidir unos pocos, que son justamente, fíjate, los que sostienen todo ese entramado que lleva sosteniendo en muchos lugares, ¿no? En otros, afortunadamente, no sucede. Al alcaldón, a la alcaldesa de turno que lleva 40 años. Esos van a ser los que van a decidir, porque el que se fue a vivir a Parballón no es de Parballón. Esa transformación social es un ejemplo, ¿eh? Pero esa transformación social también nos tiene que preocupar. Y fíjate que es una consecuencia de una cuestión que parecía que no tenía nada que ver. El tema urbanístico, el tema del precio de la vivienda, el tema de tal. Pero quienes queremos transformar la realidad, yo creo que tenemos que contemplar también que esas transformaciones suponen luego un problema también. Hay otro fenómeno que me parece interesante, que no se comenta mucho, pero que también está sucediendo en Cantabria, que tiene que ver con la desposesión generacional que estamos asumiendo y que tampoco es normal. Una persona de un pueblo, de Valle, por ejemplo, que tiene un prado que ha heredado de su abuela, que a su vez su abuela heredó de su madre, que heredó de su abuela, que heredó de su abuela, que heredó de su abuela. Bueno, un prado que 6 generaciones ha sido un prado rústico, que tenía un uso ganadero, que ha ido teniendo diferentes usos de ese tipo durante mucho tiempo, para ganadería, hubo cultivos, lo que sea, ¿no? Y eso ahora, que era un prado rústico, ahora tiene una consideración prácticamente urbana, porque es que justo, fíjate, está a menos de 200 metros del núcleo urbano. Entonces ya se puede construir. En nuestra generación, que somos la generación de los más listos de todas las generaciones anteriores, lo que valía, ahora vale por 10. Entonces no vamos a ser tan tontos de no venderlo, ¿no? Vamos enajenando todo eso, que en realidad son cosas que nos arraigan al lugar del que somos, del que éramos, ¿no? O del que somos todavía. Digo, voy a vender el prado y me compro... Bueno, no me compro, pues nada. Pago la entrada de un piso en Cabezón. Bueno, muy bien, tú tienes la entrada de un piso en Cabezón. De momento ya, en este pueblo ya no tienes el prado. Y igual, tú no, pero igual tu hija después, o tu hijo dice, va a la casa del pueblo, si es que total, mira, me están ofreciendo, vienen y me están ofreciendo 300.000 euros por esta casa que no valía, vamos, además la tienen que reformar entera y tal, y la vendes también, ¿no? Y al final ya no tienes nada que ver con Valle, porque has vendido la casa, has vendido el prado, para que vengan a veranear 2 meses al año. ¿Qué conseguimos con eso también, no? Pues romper las comunidades y que los pueblos no tengan esa comunidad. Y por otra parte, romper también esa raíz generacional que mucha gente tiene con su entorno. No todo el mundo la tiene, pero hay mucha gente que la tiene. Y eso también yo creo que es un proceso que socialmente nos tiene que preocupar, porque realmente lo que estamos consiguiendo es que en 4 o 5 generaciones aquí habrá gente que se habrá lucrado, pero la realidad es que mucha gente de Cantabria se habrá desprovisto de la mayoría de cosas que tenía en su familia, todo lo que tenían de antes, para sacar un dinero que seguramente quede en nada, en comparación con los inversores y lo que van a hacer con nuestros pueblos, con nuestros prados, con todo lo que saquen de eso. Y eso genera también más desigualdad, porque evidentemente hay quien se está lucrando, gente de Cantabria también, con ese proceso, que está enajenando bienes, que a corto plazo va a tener capacidad económica, y hay gente que no la tiene. Y esa desigualdad genera que yo me compre 3 pisos y que los ponga en alquiler y vaya generando más desigualdad, y tampoco se está mitigando, ¿no? Y también nos traslada un modo de vida pues, neoliberal, en el que nos vamos a vivir a zonas de fuera de los núcleos de población. Las personas de las ciudades se van de los centros de las ciudades y se van a zonas periféricas donde no hacen vida en común, quiero decir, ¿no? Yo creo que todo eso al final genera un clima, y ahora ya abandono un poco la parte urbanística para entrar un poco en la parte de la perspectiva que yo creo que tenemos que abordar, o con la que tenemos que abordar todo esto. Genera un clima, o también parte de un clima que tiene que ver con la autoestima colectiva que tenemos en Cantabria. Porque no valoramos, en cierta forma, no valoramos mucho de lo que somos, ¿no? Yo creo que el modelo turístico que tiene Cantabria, hay una cosa curiosa, cuando escuchamos a los dirigentes políticos de Cantabria, me valen los de este gobierno, pero me valen los del anterior. Yo, de hecho, me estaba acordando de Revilla en El Hormiguero un poco, ¿no? Y la idea que se traslada al final es que Cantabria es un lugar, es un territorio donde básicamente no hay nada y estamos abiertos un poco a lo que venga. Tú, si tienes una inversión de tal, lo que dice el gobierno cantario es, ven, que yo te busco dónde. En Leo Lucas han estado ayudándoles, vamos a buscar a ver dónde puedes poner esto, dónde puedes poner lo otro. Como si fuera un lugar vacío, ¿no? Y un lugar que en el fondo no vale nada más que el espacio, el suelo. Tú puedes venir aquí y ponerlo porque total aquí no había nada. Y eso tiene que ver con la autovaloración de lo que creemos que vale esto.
Hay un dicho que se dice mucho ahora, no sé por qué se dice ahora, pero yo lo digo mucho, que es lo de la vaca por lo que vale, ¿no? Y yo creo que Cantabria es una vaca que vale bastante, pero que sin embargo tendemos a ver como un lugar que, bueno, como no tenía otra opción que desarrollarse de esta manera, pues tenemos que aceptar un poco lo que venga. Y eso nos genera también un problema de autopercepción, que es que como Cantabria no vale mucho y encima lo que vale lo vemos en los ojos del de fuera, porque, y esto ya es un tema, yo creo que es más de psicología social que de modelo territorial. Pero yo eso lo veo mucho en Cantabria. Muchas veces estamos pendientes de lo que digan que somos, de cómo nos ven los demás. Y Revilla del Hormiguero lo que quería era, que estaba orgullosa que viniera no sé qué, y dijo, es que Cantabria es precioso, es que Cantabria es la leche, es que la gente viene y considera que somos de determinada manera. Y estamos preocupados de cómo nos ven, de si consideran que somos ariscos, que si consideran que somos fríos, que si Cantabria es no sé qué, no sé cómo. Y muy pocas veces creo que hacemos el ejercicio en Cantabria de intentar valorar lo que somos por lo que somos, no por lo que miran desde fuera. Y yo creo que nos pasa como una persona que tiene problemas con su autoestima, que al final, ¿qué sucede con una persona que tiene problemas de autoestima? Que deja de hacer cosas que quería hacer porque no se atreve, porque considera que no vale para ello, que deja de intentar ser como realmente quiere ser, porque le preocupa cómo le ven los demás. Entonces Cantabria tiene que ser algo a medida del que viene a verlo de fuera y a decir cómo somos. Que venga, no lo quiero personalizar porque tampoco tengo nada personal contra ella, pero para que venga María Pombo a decir cómo somos, ¿no? Y al final, en el fondo, creo que muchas veces en Cantabria tenemos ese mecanismo que nos lleva a intentar buscar el agrado constantemente del foráneo, intentar ser los más abiertos, amables, no poner ninguna cuarta pisa a eso. Y tenemos que valorar lo que somos. Eso no quiere decir que tengamos que tratar mal a nadie, ¿eh? Si alguien está interpretando que digo eso, en absoluto. Digo que las cosas, o que Cantabria vale por sí misma, y vale por los que la habitamos. Y los pueblos y los servicios se tienen que hacer para la gente que la habitamos. Que además somos los que estamos sosteniendo el modelo y el sistema y los ayuntamientos y el gobierno de Cantabria, y tenemos que exigir que los servicios y que las cosas se hagan para los que estamos y los que vivimos aquí. Hay un teorema en sociología, que es el único teorema, yo creo que en sociología más o menos aceptado por todo el mundo. Esto, bueno, en las ciencias sociales nunca nada es aceptado por todo el mundo. Que lo formuló un sociólogo que se llamaba Thomas en el año 1928. Yo lo he dicho muchas veces, los que me han escuchado más veces lo digo mucho, pero es que a mí me parece muy importante y yo lo tengo en la cabeza muy presente. Y lo que dice el teorema de Thomas, que voy a leer porque cada vez lo digo de una manera, es que si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Y eso, que parece, bueno, puede parecer de perogrullo, en realidad tiene unas consecuencias que son bastante profundas. Si percibimos que Cantabria es un lugar que tiene que tragar con todo porque total es que de qué vamos a vivir, pues aceptaremos el hecho de trabajar con determinadas cosas. Si empezamos a percibir que Cantabria no tiene por qué aceptar cualquier cosa como modelo y que tenemos que decidir qué modelo queremos, pues actuaremos de otra manera. Y esa autopercepción que tenemos nos lleva a otras cosas, que se trasladan, por cierto, no solo a la percepción que tenemos de Cantabria, del territorio, del urbanismo, del tema de la masificación, sino a la manera que tenemos de intentar incidir en la realidad para transformar las cosas, quienes estamos en organizaciones sociales o sindicales o políticas. Si pensamos que Cantabria es un lugar rancio, conservador, donde la izquierda no tiene nada que hacer, porque es que la izquierda en Cantabria para tener representación institucional hay que hacer malabares porque es un lugar muy difícil. Encima nos miramos en el espejo de los demás y decimos, es que el País Vasco es que fíjate qué movimiento sindical tiene, porque en Asturias qué tradición obrera tienen, que todo eso es cierto, no digo que no lo sea. Pero estamos buscando en el espejo de los demás cuando nosotros tenemos muchas cosas que mirar dentro, ¿no? Y eso nos genera un montón de cosas que nos llevan a tomar decisiones también cuando intentamos actuar políticamente, socialmente, que yo creo que muchas veces son equivocadas, porque tenemos una autopercepción de nuestro pueblo mucho peor de lo que realmente es. Porque hemos comprado una visión pesimista, una visión que realmente no nos permite articular políticamente proyectos realmente que transformen, que ilusionen, que puedan transformar las cosas, porque tenemos una autopercepción de que estamos derrotados y perdidos, y yo creo que tenemos que cambiarla y abandonarla, ¿no? Eso nos lleva también a tener un problema de falta de referentes y de cultura organizativa. Yo me acuerdo cuando empezamos a participar o militar en organizaciones sociales, la adolescencia, lo hablábamos a veces, había como una especie de ruptura generacional para nosotros, Como que no tenías muchos referentes de personas y también de organizaciones que fueran como gente que ha hecho cosas, no sé cómo decirlo, que reconocer, gente que admirar. Y eso no es porque en Cantabria no haya gente que haya hecho cosas que no haya hecho cosas que admirar o gente que reconocer. En Cantabria hay gente que ha hecho cosas que claro que merecen un reconocimiento desde el punto de vista de los que queremos transformar la realidad, pero sin embargo no nos valen, porque estamos buscando constantemente héroes foráneos,
A veces ni siquiera son héroes. Los foráneos, quiero decir, pero son foráneos. Entonces nos vale para sustituir eso. Y no reconocemos a la propia gente que hace cosas aquí. Y eso tiene que ver con nuestra autoestima colectiva también. Realmente eso es un fenómeno... Siento que estoy hablando mucho como de psicología social, más que de urbanismo, pero es que me parece importante y creo que hay que decirlo, porque para enfocar todo el problema de la turistificación, de la transformación que está sucediendo en Cantabria, tenemos también que pensar un poco desde qué perspectiva lo hacemos. No estamos reconociendo a mucha gente que hace las cosas aquí, o no reconocemos como referentes a organizaciones de aquí, a colectivos que llevan trabajando a veces 40 años en una causa, no nos valen, no son suficientemente importantes. Y eso tiene que ver con nuestra propia autovaloración de lo que somos como pueblo, como comunidad, que yo creo que tenemos que empezar a cambiar y transformar si queremos cambiar las cosas, ¿no? Vivimos en una época en que todo el mundo necesitamos elementos sólidos, elementos identitarios, porque afortunadamente las personas no somos mera racionalidad. El otro día en la charla que estuvo Alberto Garzón, hubo una mujer mexicana, creo que era mexicana, que hizo una pregunta que fue muy interesante, y decía que las culturas europeas ha llegado a un punto que nos hemos desconectado, nos hemos creído la idea de que no necesitamos la naturaleza para vivir. Dijo muchas más cosas, pero simplificando un poco la idea era esa, ¿no? No necesitamos la naturaleza para vivir. Porque en el fondo, en las culturas occidentales europeas hemos pensado que la racionalidad es lo que nos compone, lo que nos hace ser humanos. Pero en realidad nos hacen ser humanos muchas más cosas. Y necesitamos muchas más cosas para estar bien. En esta época lo estamos viendo mucho. Porque en realidad con la racionalidad no vale. Yo estudié parte de la carrera de economía y hay una cosa que es horrible en economía, bueno, hay muchas cosas que son horribles en la economía ortodoxa, pero hay una cosa, un concepto que es el homo economicus, que es una simplificación. A mí, yo había estudiado sociología, me parecía una cosa, eso obsceno, que eso lo crean de verdad. Pero es la idea de que los seres humanos nos comportamos racionalmente a la hora de tomar decisiones económicas, o sea, que hacemos las cosas pensando siempre en qué nos da más utilidad desde el punto de vista económico, o sea, ¿a qué le sacamos más beneficio? Voy a comprar esto en vez de esto porque de esto saco esto. Pero afortunadamente las personas no somos así, eso es una caricatura. Porque si fuéramos así no tendríamos gustos diferentes, no tendríamos ningún tipo de proyecto que no fuera material. Seríamos como seres, ¿no?, unidimensionales. Y afortunadamente las personas tenemos más dimensiones. Y en esta época nos damos cuenta de que necesitamos elementos que sean sólidos, que pervivan, que permanezcan en nuestra vida, a los que nos podamos agarrar en los momentos difíciles. Y uno de esos momentos es la comunidad, formar parte de algo. Y para tener comunidad tenemos que tener una identidad que permita articular esa comunidad. Y eso es otra idea que quería trasladar hoy aquí. Porque evidentemente, que estoy en Cantabristas y nosotros, uno de los ingredientes con los que cocinamos en lo que hacemos es precisamente la identidad. Porque pensamos, por una parte, porque pues somos parte de una identidad colectiva y lo vivimos de una manera natural. Quiere decir que no es solo una decisión política, es una decisión vital, si queréis, ¿no? Pero también es una decisión política, porque necesitamos ser parte de una comunidad para poder construir algo común, para poder sentirnos parte de algo y tener un horizonte común. Un horizonte que pueda mirar al pasado y que pueda mirar al futuro. Y las identidades colectivas nos permiten conectarnos con lo anterior y con lo siguiente. Y que cuando estamos pensando en un proyecto transformador no pensemos solo en nuestra vida, sino que pensemos en cómo queremos transformar Cantabria para el futuro. Porque la identidad colectiva que nos constituye, que pueden ser muchas, puede ser parte de una asociación, puede ser parte de tu pueblo, ser parte de tu valle, tu comarca, ser parte de Cantabria, pero todo eso lo necesitamos. Y lo necesitamos desde un punto de vista humano, pero lo necesitamos desde un punto de vista de la transformación social. La gente que estamos en organizaciones sociales no podemos, creo, dar la espalda a la identidad colectiva, a esos elementos que nos unen, que nos articulan como comunidades a la hora de intentar hacer acción política. Y la realidad es que nosotros y nosotras, en nuestra experiencia, nos encontramos con que es mucho más operativo articular la lucha política con identidad que sin identidad. Querer vaciar la identidad no hace que venga más gente, no atrae a más gente, sino que precisamente la vacía de contenido y de emoción a cosas que en realidad la tienen. Y voy a poner un ejemplo concreto. Es más fácil defender Castro-Valnera que defender las montañas. Las dos cosas son muy importantes, pero es que Castro-Valnera es una montaña con la que la gente ha estado, lo conoce, lo ve desde su casa. Es un lugar que ha paseado, es un lugar que quiere. Y las montañas son un concepto importantísimo, pero un concepto absolutamente genérico, despojado de identidad. Y nosotros tenemos que articular políticamente discursos que nos consigan llegar a la gente, que la gente viva con emoción cosas que la tienen. Porque no estamos intentando contar un cuento a la gente que defienda las montañas, como intentar emocionar a la gente para que defienda las montañas. Esa no es la cuestión. A todo el mundo le preocupa esa. A todo el mundo que le preocupa la cuestión del medio ambiente le puede preocupar la situación de un lugar en concreto. Pero el hecho de que esté ligado a una identidad de un lugar, de un sitio, hace que sea mucho más operativo, mucho más
que funcione mucho mejor, en definitiva. Y luego, cuando construimos comunidades, colectivos, el hecho de sentirnos parte de algo también nos hace comprender pues, los momentos difíciles, las cosas que atravesamos, que los colectivos, las relaciones interpersonales son complejas a veces, pero formamos parte de algo mucho más grande. Y la identidad colectiva nos permite formar parte de algo sin ser todos amigos, formar parte de algo sin llevarnos todos genial, que ojalá es mejor llevarnos todos genial. Pero la realidad es que podemos ser parte de algo mucho más grande a pesar de todas las diferencias que nos pueden separar en otras cosas. Y eso es fundamental en esta época, desde mi punto de vista. Es fundamental desde un punto de vista político, social, transformación, y desde un punto de vista también de identidad personal y de intentar vivir una vida en la que seamos felices, ¿no? Creo que también en Cantabria una cosa que necesitamos es perder cierto nivel de ingenuidad. Sobre todo, yendo muy concretamente a cómo nos relacionamos con los poderes públicos y con las instituciones públicas. Porque a veces parece que estamos hablando a los poderes públicos y les estamos pidiendo por favor que nos permitan hacer lo que tenemos derecho a hacer. Y la realidad es que tenemos derecho a hacer cosas que tenemos que hacer sí o sí. Y los poderes públicos tendrán que entender que estamos en las queremos hacer. Queremos ocupar el espacio público para hacer eventos, para hacer un acto, para hacer una comida. No tenemos que estar rogando, tenemos que realmente reivindicar nuestro derecho a hacerlo. Y ahí tenemos que cambiar un poco de perspectiva también, porque a veces nos cuesta en Cantabria implicarnos porque pensamos que nos va a generar problemas, porque es que, fíjate, yo si la gente ve que yo estoy en mi pueblo recogiendo firmas o que he firmado para que no hagan no sé qué, pues ¿qué van a pensar? Porque luego me van a putear, porque no sé qué. Te van a putear igual, incluso más, porque saben que te callas. Esa es la verdad. Y desgraciadamente si de alguna manera construimos una cultura política en Cantabria que está basada en la idea de que si tú no te mueves no te va a pasar nada y al que se mueve le van a disparar, yo creo que estamos fastidiados. Tenemos que promover precisamente la idea contraria, porque además es cierta, y lo vivimos en nuestra propia experiencia. Nosotros estamos metidos en 50 millones de tinglaos, y la realidad es que nosotros aquí seguimos. Y como nosotros, mucha gente que está aquí, que se ha implicado en muchas luchas y ve que es mejor luchar que no luchar. Porque si no lo haces, ya sabes lo que hay, que no lo vas a hacer, ni ahora, ni cuando haga lo siguiente, ni cuando haga lo siguiente, ni cuando haga lo siguiente. Y eso es un tema que no es una cuestión de decisiones individuales, es una cuestión de perspectiva colectiva, de tener cierta valentía también colectiva, de decir, bueno, es que esto es nuestro, es que es nuestro espacio, es que tenemos que defender nuestro pueblo. Y realmente creo que es importante también que adoptemos eso, ¿no? Creo que también es importante con esto que abandonemos cierto grado de pesimismo. El pesimismo como decisión individual me parece legítima, o sea, como personalidad o como rasgo de la personalidad es legítimo, pero como proyecto colectivo el pesimismo es nefasto. No se puede hacer un proyecto colectivo que parta de la idea de que todo va a salir fatal. Eso es una idea individualmente quien le satisfaga que la tenga, pero colectivamente hay que ser optimistas. Hay que tener siempre la perspectiva de que podemos cambiar las cosas, de que se puede transformar, de que en Cantabria hay gente y hay ganas de transformar las cosas, porque además en muchos sentidos es cierto, porque estamos hablando de un modelo, el modelo turístico del que la mayoría de la gente está absolutamente harta y que está perjudicando a muchísima gente, que no puede acceder a una vivienda, que ve cómo se transforma su pueblo, que no puede disfrutar de los espacios naturales, que quiere cambiar las cosas. Entonces, adoptar una perspectiva ya que nos haga pensar que somos muy pequeños, que no tenemos capacidad, que nos van a pasar por encima, desde luego nos hace completamente inoperantes. Y yo creo que es algo que tenemos también que desterrar desde el principio, ¿no? Y luego, creo que hay que actuar con estas cosas con firmeza, pero también con inteligencia política, ¿no? Y cuando estamos planteando acciones, medidas para intentar transformar la realidad, pues saber que estamos enfrentándonos a veces a intereses que son opuestos a lo que estamos pensando y tenemos que intentar desenvolvernos en eso con inteligencia, intentar llegar a la gente y utilizar las herramientas que tenemos, que son las herramientas de la realidad cotidiana, del cara a cara, ¿no? Que el otro día me decía Yayo Herrero, y lo comparto con ella, ¿no? Que ella tenía una visión global un poco pesimista, pero optimista cuando estaba en la vida real, ¿no? En la vida cercana. Cuando tú ves cómo va el mundo, pues es difícil ser optimista, ciertamente, ¿no? Pero cuando estamos en una comunidad, hablamos con otras personas, vemos la realidad de Cantabria, no tenemos tantos motivos para ser tan pesimistas, o por lo menos yo lo veo de esa manera. Y desde luego, cuando articulamos proyectos colectivos, tenemos que obligarnos a adoptar una perspectiva que sea optimista con eso, porque si no, yo creo que es muy complicado, ¿no? Y quería terminar, o ir terminando, hablando un poco de qué clase de modelo queremos para Cantabria, ¿no? No tanto desde el punto de vista de las políticas concretas, que eso vamos a hablar en muchos momentos, y aparte nos podéis escuchar hablando en muchos lugares sobre eso, qué tipo de medidas se podrían tomar, qué se podría hacer,
pero sí que hay algunos consensos, digamos, que tendríamos que tratar, o que creo que tendremos que tratar de generar en Cantabria, por lo menos para ir construyendo ese espacio que nos permita oponernos y resistir un poco ante lo que viene y ir pensando en construir una alternativa a lo que viene, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener claro es que en Cantabria no se puede construir indefinidamente. La política, no la de Cantabria, prácticamente la de todo el mundo, está atravesada de la idea del desarrollismo, de que hay que crecer constantemente, más y más, que la única manera que tiene la economía de sobrevivir es crecer constantemente. Y de hecho a veces se critica incluso la idea del desarrollo sostenible, porque más que desarrollo sostenible es desarrollo sostenido, ¿no? O crecimiento sostenido, porque se intenta plantear un desarrollo, un crecimiento que pueda ser perpetuo sin agotar del todo, bueno, que se pueda sostener. Tenemos que intentar o tenemos que adoptar una visión que acepte la realidad, que es que Cantabria es un lugar que tiene una capacidad de crecimiento limitada. Y si hablamos de construcción, de ocupación de suelo, mucho más limitada. Yo las primeras cosas que aprendí de temas de urbanismo y ordenación del territorio, que no conocía, porque no tenía ni idea de este tema, es que en Cantabria en realidad el recurso del suelo, el suelo que es de capacidad de alto valor agroecológico, es un recurso muy escaso, porque en Cantabria los suelos que valen para uso agrario, por ejemplo, son los suelos de los valles, las partes bajas de los valles, ¿no? Las llanuras fluviales de los valles. Claro, esto que es para el que lo sabe es una perogrullada, ¿eh? Pero para mí fue un descubrimiento, porque de repente dices, ostras, es que ya de la extensión de Cantabria ya vamos limitando qué lugares pueden tener uso para esto. Y justamente ese lugar lo comparten con la construcción de vivienda, con la construcción de infraestructuras, con la construcción de diferentes elementos, ¿no? Porque en Cantabria no se construyen las laderas, decisión que se tomó, urbanística, muy acertada, hay muchos motivos por los que no hacerlo, ¿no? Pero la realidad es que tenemos un recurso limitado, que encima compite con otras cosas que vamos a necesitar en el futuro, por ejemplo, tener suelos con capacidad para usos agroganaderos, que tenemos que preservar. En Cantabria no se puede construir indefinidamente y eso en algún momento hay que poner el límite. Y hay que hacer una normativa que vaya poco a poco adaptándose a esa idea. Y yo creo que ese es un consenso que tenemos que defender y sostener, porque en realidad es absolutamente indiscutible, es imposible de discutir. La idea de que no podemos crecer indefinidamente en un lugar como este, además, ¿no? Que tiene un recurso como el suelo tan limitado. Otra idea que creo que tenemos que defender de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, pero que creo que es una idea que puede compartir gran parte de la gente de Cantabria, es que la costa es sagrada y no se puede masificar más. En la costa de Cantabria se han hecho barbaridades urbanísticas durante muchos años. Se ha degradado completamente. Y debería existir un consenso ya, que no existe, pero tenemos que trabajar para que exista, de que en la costa no se puede desarrollar urbanísticamente nada más. Y que hay una parte de la costa que tiene que ser absolutamente sagrada, en todos los sentidos. Que no tiene que haber ni una construcción de nada, ni un cachivache turístico, ni un banco gigante, ni un mirador, ni unas pasarelas de no sé qué, nada. Que hay zonas que no tienen que tener nada, que tienen que ser como eran. Y que en la costa en particular tenemos que tener especial cuidado. En Cantabria hubo un momento que parece que se estaba avanzando en eso, pero vamos ahora completamente en la dirección contraria, ¿no? Otro elemento que creo que tenemos que defender es que la fauna, la biodiversidad, la flora, no son elementos que haya que justificar o debatibles. O sea, son un valor en sí mismo. No podemos entrar a debatir para qué sirve que existan tal especie. O sea, la realidad es que eso es un valor en sí mismo, ambiental, que no tenemos que aceptar un marco de discusión que nos diga si tiene que haber bosques autóctonos o no. No, claro que los tiene que haber. Por supuesto que los tiene que haber. La pregunta tiene que ser si tiene que haber plantaciones, cuántas y dónde. Pero bosques autóctonos tiene que haber. Fauna silvestre salvaje tiene que haber. Tiene que haber. Vamos a hacer las cosas para hacerlo compatible con que la haya, pero no vamos a discutir si la tiene que haber o no, porque creo que eso es dar un paso que no tenemos ninguna necesidad de dar. Y realmente creo que es un consenso que mucha gente, por lo menos un consenso, una opinión, que mucha gente en Cantabria puede entender y puede compartir, y que tiene que ser un punto de partida para lo que estamos diciendo. Hace poco hemos estado recogiendo firmas por una normativa que ha sacado el Gobierno de Cantabria, que lo que dice es que en Cantabria, ni siquiera es una ley, es una orden de la Consejería que dice que en Cantabria no existen bosques primarios, o sea, que no existen bosques que existan sin intervención humana. Es decir, que todos los bosques de Cantabria, según el Gobierno de Cantabria, están humanizados. Claro, ¿qué es humanizado? ¿Qué ha pasado a alguien? Porque entonces el Amazonas está humanizado también, no hay bosques primarios en el Amazonas, porque también ha pasado mucha gente por ahí.
Pero ¿realmente qué estamos viendo con esto? Que es una desregulación. Lo que se busca diciendo que no hay bosques primarios es equiparar cualquier bosque autóctono con una plantación forestal. Entonces, como se equipara, pues el día de mañana se puede hacer lo que se tenga que hacer, explotaciones forestales, se puede construir, ambientalmente se puede decir que ya está intervenido, ya está humanizado, entonces ¿qué más da? Esa degradación es paulatina. Y yo creo que también es algo que donde tenemos que plantarnos. Que son temas que igual no son o no parecen tan urgentes, pero es que realmente lo son. Y eso conecta con otra idea que quería decir, que creo que también es importante que defendamos en este contexto de tanta afluencia turística, que Cantabria necesita espacios protegidos que lo sean de verdad, que tengan planes de gestión y que tengan incluso zonas donde no se pueda entrar, que no se pueda estar, que tengan un valor ecosistémico en sí mismo, que nos ayuden a preservar la naturaleza y que no sean lugares para uso y disfrute de cualquiera que pase por ahí. Claro que tiene que haber lugares de ese tipo, muchísimos, pero también tiene que haber lugares que no lo sean. Y que tenemos que avanzar en esa protección de los espacios que teóricamente están protegidos en Cantabria, pero ir un poco más allá incluso de lo que se hace. Tenemos reservas naturales que no lo son desde el punto de vista de la normativa, parques que no lo son desde el punto de vista de la normativa y en la práctica, en lo que se hace en ellos. Y yo creo que es importante que esos espacios protegidos los protejamos de verdad, porque si no lo que tenemos es una visión de Cantabria que no es la visión real, donde parece que hay un montón de lugares que están protegidos, pero si en realidad no tienen protección, si se puede hacer de todo dentro. Entonces yo creo que es importante también que avancemos por ahí, ¿no? Luego, dentro de ese modelo, yo creo que también es importante, una cosa que comentaba antes, que es la cuestión de la identidad. Asumir que formamos parte de una comunidad, que tenemos que formar parte de una comunidad, a nivel de nuestro pueblo, a nivel de nuestra comarca, y también a nivel de Cantabria, asumir y naturalizar eso. Necesitamos ser parte de una comunidad para poder construir comunidades que perduren. Políticamente lo necesitamos, socialmente lo necesitamos, personalmente lo necesitamos. Todo lo que nos lleva a despojarnos de la identidad son discursos que nos han venido muchas veces traídos de fuera de Cantabria, que nos hacen pensar que, bueno, que es que en Cantabria es que tenemos lugares, estamos rodeados de lugares con identidades súper fuertes, ¿no? Pero Cantabria parece que es un lugar que... Y la cuestión no es mirarnos en el espejo de su identidad, sino pensar cuál es el proceso histórico que nos lleva en Cantabria a pensar que esto no vale suficiente, o que no somos un pueblo que tiene unas características o que tiene unos elementos en común. Y yo creo que eso también es importante que lo defendamos. La perspectiva del cantabrismo es esa, y no por una cuestión de chauvinismo, ni porque pensemos que Cantabria es mejor que ningún otro lugar, ni porque pensemos, yo qué sé, que queremos que Cantabria sea para la gente que ha nacido en Cantabria. Esos son caricaturas, simplificaciones que no tienen ninguna relación con lo que queremos construir como comunidad. Precisamente lo que necesitamos es identidad para poder ser y para poder acoger, y para que la gente que viene a Cantabria, que viene a vivir a Cantabria, a desarrollar su proyecto de vida, se sienta acogida en una comunidad que existe, que se percibe, que se valora a sí misma, que hace política, que desarrolla inversiones para su propio disfrute, para usarlas también en invierno, para estar durante todo el año con servicios. Yo creo que es importante que tengamos esa perspectiva. Sin esa perspectiva, desde mi punto de vista, es mi opinión particular, sé que compartida por algunas otras personas aquí, sin esa perspectiva es muy complicado construir tejido colectivo, que nos articulemos. Que necesitamos que la gente de Cabezón sienta que está en una lucha con la gente de Laredo. Lo necesitamos, lo creo de verdad. ¿Y por qué diréis? ¿Y por qué no con alguien de, yo qué sé, de Burdeos? Pues que nos podemos sentir parte de las dos cosas. Porque de hecho, yo creo que hay un dilema falso, que es la idea de pensar que los lugares que tienen identidad colectiva se cierran en sí mismos, cuando en realidad tenemos ejemplos muy cerca de que no es así. Porque hay lugares con identidades colectivas muy fuertes, que sin embargo son profundamente solidarios, se mueven por otras cosas. La Vuelta, antes de venir aquí, ¿por dónde pasó? Y hubo protestas por el tema Palestina, hubo cosas, ¿no? Y pasó por lugares con identidades colectivas muy fuertes, que sin embargo no dejaron de ser ni internacionalistas, ni solidarios, ni abiertos, al contrario. Al contrario, yo creo que tenían una autovaloración que les permite también poder luchar por lo de fuera y por otras cosas. Y eso yo creo que es importante que lo interioricemos, porque en Cantabria, y lo voy a decir de una manera un poco clara, creo que se nos ha intentado meter en la cabeza que todo lo que sea identidad colectiva, identidad cántabra, es bueno, es el demonio y nos lleva a ser en un lugar nacionalista, que tal, que chauvinista, que no valora, que desprecia a lo demás. Creo que tenemos que abandonar esa visión. Entiendo dónde viene, pero es que viene justo de una identidad colectiva que de alguna manera tiene otros valores, que sí que han sido muy excluyentes, que sí que han sido en muchos casos
justo lo peor que dice representar el nacionalismo. Y sin embargo, cuando queremos construir una identidad local, una identidad cercana, parece que no tenemos esa capacidad de hacerlo. Yo creo que es importante construir identidades que nos permitan ser y que sean abiertas, integradoras, que permitan que la gente se sienta parte de ella, que permitan vivirla de diferentes maneras y que sean identidades que nos permitan tener una identidad personal pues, también diversa. Es decir, que el hecho de ser cavernícola no implica que vayas vestido de una manera y que pienses de una manera y que tengas una ideología y que todo lo veas de una manera. Tú puedes vivir tu identidad de muchas maneras diferentes, pero sigues formando parte de esa identidad. Y yo creo que ese elemento es un ingrediente que necesitamos en este momento. Por eso es importante mantener y preservar las tradiciones. Es importante desde un punto de vista etnográfico, cultural, patrimonial, pero también es importante desde un punto de vista social. Y para quienes queremos también transformar las cosas, es importante preservar las tradiciones porque nos hacen saber de dónde venimos y porque son lo que las generaciones futuras van a heredar de nosotros y de nosotras, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a pensar qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de modelo queremos construir para las generaciones futuras, porque somos parte de lo mismo. Y nos ayuda a ver las cosas con una mirada que nos saca un poco del contexto actual y nos permite ver las cosas de una manera un poco más amplia, ¿no? Creo que tenemos también que articular y construir sitios y espacios para vivirlos colectivamente. El otro día estaba en la charla, yo hoy también aquí, y lo veo con el trabajo que hace la Asociación Cultural La Castañera, y me parece muy importante que se generen espacios para compartir, para vivir, y que el activismo, la militancia, como lo queráis llamar, no sea un espacio de sufrimiento, no sea un espacio donde, no sé cómo decirlo, vamos a sacrificarnos constantemente por causas que evidentemente tenemos que defender, pero que sea un lugar donde disfrutemos y donde queramos vivir y donde queramos estar toda nuestra vida. Porque ahora nosotros estamos llegando a un momento de la vida que empiezas a plantearte, y dices, joder, nosotros estamos aquí en activismo haciendo cosas y tal, y dices, ¿esto es sostenible en el tiempo? O sea, ¿quiero estar con 50 años haciendo lo que quiero hacer? Pues lo que tenemos que intentar es que sí, que sea sostenible en el tiempo, porque es lo que nos permite que haya intergeneracionalidad en los colectivos sociales, entre otras cosas, que podamos convivir gente de diferentes generaciones y que las cosas puedan perdurar en el tiempo. Y para eso necesitamos que los espacios que construimos comunitarios sean espacios pues donde hacemos muchas cosas. Nos reunimos para hacer una manifestación, pero también hacemos otras cosas. Tenemos encuentros culturales, hacemos encuentros, talleres de folclore, montamos una escuela de folclore, participamos, hacemos diferentes cosas que nos ayudan a que sea una experiencia agradable y vivible. Y en Cantabria lo que necesitamos también, que es un poco micro, pero es la realidad, es que la gente que queremos cambiar las cosas, el porcentaje de gente que sea eso, que no sé qué porcentaje en Cantabria es, tengamos esos espacios donde nos reconocemos y nos vemos, porque nos va a permitir también valorar lo que somos. Decía, falta gente, figuras, digamos, a las que reconocemos el trabajo que han hecho, por esa falta de autoestima colectiva y también por esa falta de espacios, ¿no? Porque muchas veces no compartimos espacios, entonces no lo conoces, ¿no? Y esa conexión generacional entre gente que hace cosas creo que la necesitamos también para poder articular lo que tenemos que articular. Y luego, bueno, por último, en realidad, no me quiero reiterar y voy a terminar, y también con esto abrimos una parte para hacer preguntas e intervenciones. Sé que posiblemente he hablado de cosas que no son exactamente el problema de la turistificación, pero que creo que tienen que ver, porque tenemos que afrontar este reto que tiene Cantabria ahora mismo, esta situación de transformación desde un punto de cierta autoestima colectiva, de cierta capacidad de valoración de lo que somos para poder defenderlo y para poder luchar contra ello. Lo que intentamos hacer desde Cantabristas ciertamente tiene mucho que ver con esto que estáis diciendo, tiene que ver con el fondo de las políticas, pero tiene que ver con la percepción de lo que hacemos, y tenemos que empezar a valorar lo que tenemos en Cantabria, lo que somos, lo que queremos construir, intentar hacerlo colectivamente con ilusión, con alegría, no estar plenamente, constantemente enfadados y hundidos por lo mal que está la situación, que está muy mal, pero es que no hemos venido aquí para eso, es decir, no estamos intentando transformar la realidad simplemente para deprimirnos podríamos estar en casa perfectamente, si queremos transformar las cosas lo tenemos que hacer con esa visión, así que nada más, agradeceros la atención, espero no haberme demorado mucho, no tengo ni idea de cuánto tiempo llevo hablando, perfecto, y si queréis hacer alguna pregunta o alguna intervención, aunque no sea pregunta, pues también está bien. Y nada, muchas gracias.
Bueno, ahora, si queréis hacer alguna pregunta, lo vamos a hacer con un sistema. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas y Paulo las contesta. ¿De acuerdo? Apunta que yo tengo memoria. Muy breves con las preguntas. A ver si puedo llegar a... Coge el micro igual, porque si hay atrás no te van a oír, ¿eh? El otro día no se oía. Que gran parte de la gente que es de aquí, generaciones atrás, que como que, entre comillas, pertenece a este lugar, muchas veces, aunque conservan parte de esa identidad, compran fácilmente como un nacionalismo español heredado como en el folclore, por ejemplo, de la sección femenina, ¿no? Y esto, pues, es algo que igual he visto más ahora, o he analizado más ahora, que me he interesado por el folclore, pero es algo que cualquier persona que represente un mínimo de diversidad que haya estudiado en el Manuel Llano lo habrá vivido. Y a la vez que niegan como la propia identidad de las personas que no son como ellos y te señalan y te lo dicen. Entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar como a ello las personas que llevamos aquí toda la vida pero que no hemos nacido aquí? Porque los espacios siguen siendo como súper segregados en las fiestas y eso lo pude observar ayer en la Magdalena, por ejemplo. Lo sigo analizando y digo, mira, es que yo para llegar a donde está la gente que está cantando me faltan años en el folclore. ¿Cómo hacemos ver que nosotras no somos el enemigo a esas personas? O sea, como que el enemigo y lo que va a acabar con su cultura precisamente no somos las que hemos venido un poco más tarde o no hemos nacido en este lugar. ¿Alguien más? Por aquí. Gracias. Es una pregunta, supongo que recurrente, ¿no? A la hora de hacer cualquier tipo de proyecto político y de plantear cualquier transformación en la izquierda en España, ¿no? En el Estado español o como lo queramos llamar ahora, siempre hay una duda muy grande y bueno, aquí es un poco distinta, ¿no? ¿Con quién se puede construir las cosas? Y en el caso de Cantabria, todos sabemos, ¿no? Un asunto es qué relación tener con el PSOE y otro, qué relación tener con el PRC. O sea, el PRC hasta qué punto puede ser un aliado o una parte del PRC, o es un aliado, o qué hacer con el PRC. Y yo creo que todo este planteamiento general es súper interesante y te da una visión muy global del problema, pero al final el problema es que todo esto se materializa en casos concretos que tenemos cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo plantearías la pedagogía vecinal del cómo tratar estos casos concretos? Porque al final el problema es que al general se le puede demonizar y se le puede clasificar, pero al concreto nunca se le clasifica. Entonces, bueno, en este pueblo en concreto tenemos una situación muy bestia, es que las últimas 2 casas que yo creo que se han vendido para vivir han sido la de Alain y Aurora y la de Irene y mía, que nos estamos instalando aquí y haciendo proyectos de vida aquí y tal. Pero todo el resto de las casas están vendiendo o para veraneo o para inversión turística. Entonces el tema es que al final, bueno, pues tratas con esta gente que viene y en ese caso concreto dices, bueno, está todo mal, pero bueno, pero es que estos son majos y el otro, bueno, pero este solo tiene 2 casas. Entonces, ¿cómo tratar esa pedagogía vecinal para entender que toda esta infraestructura al final es parte del problema, aunque sea una persona sonriente a la que te encuentras en el Covirán comprando 100 gramos de pavo? Y evidentemente no vas a entrar en conflicto directo, ¿no? Pues eso era mi aportación. Bueno, sobre lo que decía Valen, a ver, yo también, sí, bueno, comparto un poco esa perspectiva, esa visión que a veces nos sucede. Yo creo que tiene un poco que ver también con la percepción de lo que valen las cosas, ¿eh? Porque
justo has mencionado el tema de la sección femenina y un poco esa visión, esa, no sé cómo decirlo, esa alteración artificial que se hizo de nuestro patrimonio musical, cultural, que fue una construcción cultural, me voy a levantar que veo que hay gente que no me está viendo bien, que fue una construcción cultural política de un momento concreto para una cosa en concreto. Claro, si la asumimos acríticamente, y asumirla críticamente tiene mucho que ver con la falta de valoración de lo que somos realmente. Porque si valoramos lo que somos realmente, ¿qué hacemos poniéndonos trajes que no tienen nada que ver con nuestra tradición y nuestra cultura? Sino un traje inventado ahí en los años 40, 50 o tal. ¿Qué hacemos haciendo eso? Y lo que tenemos que hacer yo creo que es la pedagogía de hacerlo. Afortunadamente en Cantabria hay mucha gente que está trabajando en el ámbito cultural, patrimonial, para intentar separar un poco el grano de la paja de lo que somos. Yo creo que es importante también eso, porque al final las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Y a veces en Cantabria parece que cualquier cosa que suene un poco a qué tal, que es Cantabria, ya puede valer. Yo creo que tenemos que intentar afinar en eso, y hay que ser exigentes con nosotros y nosotras mismas cuando estamos hablando de algo que forma parte de una tradición. Es mi visión de eso. Y luego en el sentido de la comunidad, yo creo que es importante por eso que vayamos construyendo comunidades al margen, por ejemplo, de lo institucional meramente, ¿no? O de las cosas que hacen, que organizan los ayuntamientos. Parece que estoy en contra de los ayuntamientos genéricamente, pero bueno, que haya asociaciones culturales, que haya espacios culturales donde participe gente de todos los orígenes, de todos los lugares, que vayan siendo precisamente las que marquen el ritmo de la vida social de los lugares. Porque está claro que lo que tenemos que conseguir es que la gente que llega y se instala en un lugar para vivir sea del lugar. Digo, es absolutamente nefasta y terrible la visión que hay en Cantabria de una persona que o que viene de fuera de Cantabria o que viene del pueblo al lado y que se está en un pueblo y ya no pinta nada en la vida política pública de ese pueblo. Eso es una idea que proviene de una línea caciquil, de una manera de sostener el caciquismo de toda la vida. Y es que no tenemos que comprarla. O sea, yo creo que cada vez que escuchemos la idea de no, es que esto no es... Hombre, yo entiendo una persona que viene una semana al año al pueblo, pues puedes entender que no es del pueblo, ¿no? Pero una persona que vive en el pueblo es del pueblo. Es que no tenemos que aceptar. Yo creo que aceptar la idea de que no sea del pueblo porque no tal, nos lleva a excluir de la participación política, de la vida pública, a un montón de personas, y es completamente absurdo. Y eso tiene un poco que ver con la pregunta que hacía Joel, con el tema de cómo convivimos con esto. A ver, hay una parte, claro, que es... Porque no tengo traba. Hay una parte que es casi ya individual, ¿no? Es decir, el trato individual, pues bueno, tampoco vas a confrontar con una persona que viene a veranear, ¿qué vas a hacer? Pero sí que es cierto que yo creo que tenemos que asumir que las personas que vivimos en los lugares tenemos que hacer la vida y lo que organizamos y cómo pensamos el pueblo y cómo lo articulamos y los servicios para las personas que vivimos ahí. Y las personas que vengan a veranear, pues si quieren, que participen de lo que hacemos, y si no, que se vayan a un sitio que les guste. Pero lo que no tiene sentido es que institucionalmente les estemos como generando todo el rato entretenimientos e historias para que se sientan genial aquí. O sea, es que eso no tiene pies ni cabeza. Han venido aquí porque se supone que les gusta cómo somos y lo que hay aquí. Si no les gusta cómo somos, pues nada, es lo que hay. Les gusta la arquitectura, les gustan los pueblos, les gustarán las playas, les gustará lo que sea. Se tendrán que adaptar a la vida de las personas que vivimos aquí. Ya digo, independientemente de nuestro origen, independientemente de dónde vengamos, ¿eh? Pero creo que eso es importante. Y luego, el tema individual es complejo, porque al final a la gente no le podemos pedir que tome decisiones heroicas que difícilmente nadie tomaría, ¿no? Una persona que tiene el Prado y le ofrecen 100.000 euros por un Prado que valía 10.000 hace 15 años y justo su hija ha terminado los estudios y se quiere independizar y puede ayudarle a comprar un piso, pues claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Es que evidentemente lo va a hacer. El problema es que si generamos una arquitectura institucional que genera derechos donde no los hay, tenemos un problema. Porque, por ejemplo, si tú tenías un Prado rústico y en 2026 sigue siendo rústico, no estás enfadado, tú tenías lo que tenías. Pero claro, si lo han convertido en urbano, vuelve ahora a rústico. Por eso os decía también que esos temas son difícilmente reversibles. A alguien le has dicho que su Prado vale 100.000 euros y el año que viene vas a decir que no se puede construir, que vuelve a valer 10.000, a ver qué tal. Hemos generado un derecho donde no lo había y ahora tenemos que enfrentarnos a esa situación, claro. Y yo creo que hay que poner la infraestructura institucional para que no interese. Y las personas que quieren comprar segundas residencias en Cantabria, pues tendrán que pagar un IBI más alto, tendrán que pagar más por sostener los servicios, porque están aquí ocupando casas que podría ocupar la gente para vivir y tenemos que proveerle de servicios a sus viviendas y demás, aunque vengan a usar las 2 semanas al año. Y lo que hay que hacer de todas maneras es que no sea interesante económicamente. No digo ya veranear, porque el que tenga mucho dinero lo va a hacer igual, pero que no sea interesante especular con la vivienda, que bueno, eso no es un tema solo de Cantabria, ¿no? Que es un tema general. Pero o sea, que a una persona no le interese comprar una vivienda para especular con ella porque no le interesa económicamente. Yo creo que ahí
Es donde menos, no sé cómo decirlo, donde menos acción y conciencia colectiva hay que tomar y más decisión política directamente, desde mi punto de vista. Pero yo me refiero, Sí. sobre todo claramente, al problema de cómo se justifican los casos individuales cuando son gente a la que conoces. Como, bueno, no, pero esto es el problema, pero Ya. aquí hay una excepción y otra excepción y otra excepción. A mí me pasa que, claro, ya ante un caso individual, es mi visión. Es que entrar a juzgar un caso individual, dices, yo qué sé, son circunstancias que le llevan a tomar decisiones, que igual no me parece la mejor, pero también digo, ¿cuántas decisiones habré tomado en mi vida? ¿Qué otro podría decir? Oh, has tomado... Quiero decir que... No digo que digas eso, pero no lo afrontaría como un problema individual de las personas que toman esas decisiones. Aunque evidentemente tienen responsabilidad, seguro que tienen mucha y las cosas se pueden hacer de otra manera. Me parece muy complicado entrar a valorarlo. O sea, es una decisión personal, de cómo lo afrontes en la vida personal, el tratar con eso, claro. Entiendo que es complicado. No te he respondido, pero es que tampoco sé cómo responderte yo. Me habían preguntado, perdón, por responder a Julio. Bueno, no, me metes en un tal porque tampoco quería hacer mucha apología de tal. Mi visión, honestamente, es que el PRC es el coartífice del modelo. Y el PRC y el PP particularmente son partidos que han sido coartífices de este modelo urbanístico, que han crecido al calor del modelo urbanístico, que se pueden vestir de lo que sea en determinados momentos, pero para mí son eso. También hay muchas otras cosas más, como cuando hablamos de personas individuales, hay personas individuales que están ahí, que simpatizan con un ideario, quiero decir, no estoy diciendo que sea pero que el PRC ha servido institucionalmente como partido a eso, totalmente. Creo que evidentemente hay muchas diferencias con otros sectores y estamos en un momento de polarización muy complicado, donde posiblemente hay que entenderse más con unos que con otros y tal, eso se puede comprender, pero yo no soy en absoluto ingenuo con lo que es el PRC, y más viendo lo que tenemos, el PRC que estamos viendo en el último año, en los últimos 2 años, que yo veo un PRC que se parece a una cosa que no me cuadra mucho con lo que son cuando gobiernan, fíjate. Es la sensación que tengo. Y en un espacio político, intentando competir por un espacio político que no es el suyo. Y hablando de cosas que son lo contrario de lo que se promovían. Porque incluso ahora vemos que se habla de masificación turística, que nos lo dicen hace 4 años y vamos. Que es que cuando estábamos hablando de masificación turística, que decían, ¿pero qué decís? ¿Qué masificación? Que estaban todavía en el negacionismo. Y han llegado a un punto, eso es bueno, porque quiere decir que ven que en Cantabria realmente existe políticamente un malestar con esto y hay como una capacidad de movilización ahí. Pero ellos están adoptando políticas como de escepticismo con el modelo y a mí me parece muy ingenuo creérselo, quiero decir. Yo personalmente no me creo, que cada uno tiene su opinión política y habrá quien le dé más credibilidad o menos. Yo, con la memoria que tengo, con los años que tengo, lo que yo he visto en los últimos años, para mí, respecto al tema que nos ocupa hoy, están en un espacio muy similar, en cuestiones de este tipo de urbanismo, ordenación del territorio, muy similar a lo que tenemos ahora. No sé si llegará. Me gusta mucho esto de la idea de la identidad social positiva supraordenada como elemento para aglutinarnos a todos y fomentar la defensa de lo nuestro, ¿no? Pero os habéis planteado desde el partido que esa identidad la estáis fomentando desde un grupo concreto, con posicionamiento social, una forma de entender el mundo muy concreta, y que eso hace que las identidades supraordenadas pierdan efecto como estrategia de cambio. Al fin y al cabo se politizan, la gente te percibe como lo contrario a ti, y entonces no vamos a aglutinar a la gente que necesitamos, porque desgraciadamente necesitamos a un amplio número de la población. En el corto plazo, vosotros en el partido os habéis planteado cómo hacer eso para que no se fomente esa idea de lo que vosotros estáis intentando construir se encapsule y no sea útil como estrategia de cambio social a largo plazo. Sí, hola, buenas tardes. Primero me identifico, yo soy catalana, vine aquí como segunda residencia y actualmente vivo en Cantabria, es decir, estoy empadronada y todo en Cantabria. He visto que eres político, que llevas 7 años en la política, que aparte eres funcionario. Así es. Entonces, tengo varias preguntas. Como catalana, me acuerdo, España nos ha machacado muchísimo porque queríamos nuestro independentismo, pero ese independentismo que queremos los catalanes
es debido a que nuestra comunidad es industrial. Tenemos también, yo provengo parte industrial y parte, lo que decimos en Cataluña, pagesos, agricultores, entonces tengo las dos partes. Entonces, una de mis preguntas, si no queréis turismo, entonces, ¿qué queréis para aquí, Cabuérniga? Lo comento porque yo, como empadronada en Cabuérniga, he tenido muchos problemas para encontrar trabajo aquí, ¿de acuerdo? Incluso me he tenido que desplazar hasta Solares diariamente. Punto número 1. Punto número 2. No queréis turismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué va a vivir Cantabria? Pregunto. Porque en el momento que se os diga que se va a instalar industria, tampoco la vais a querer. Punto número 3. Si no queréis a los madrileños, digo madrileños porque focalizáis mucho en madrileños, y soy catalana, focalizáis mucho en madrileños. Si no queréis madrileños, entonces, los inmigrantes, ¿qué queréis con los inmigrantes? ¿De acuerdo? Otro punto, si no queréis a los ricos, ¿qué se hace con la gente que hemos venido, que no somos ricos y que debemos trabajar y mantenernos? Y los que vienen, que no trabajan, ¿quién los mantiene? En el discurso que has hecho, esta tarde precisamente estaba viendo un post de Instagram de Silvia Urriols. Entiendo que como político sabéis quién es. Sí. Vale. Era muy parecido al que tú estás haciendo. Seguro. Totalmente parecido al que estás haciendo. ¿De acuerdo? Seguro. No, he dicho varias preguntas, perdón. ¿Vale? No, bueno. Entonces, Dale, sí que no tengo problema, pregunta lo que sea. yo creía que aquí se venía a hablar hoy de lo que es, y digo somos porque yo he venido de fuera, ¿vale? Y aparte, por ejemplo, en Valle, en el barrio de abajo, nos hemos juntado todo gente de fuera, ¿de acuerdo? Que estamos viviendo, se ha construido, se ha invertido aquí, se ha construido con gente de aquí, se hace el gasto aquí, y la mayoría de los que... Y la mayoría de gente que está viniendo no viene ni una semana ni un mes, viene muchísimo más, y su pensamiento es instalarse aquí. Y no solo son de Madrid, ni somos de Barcelona, sino en el grupo que estamos de distintas comunidades. Y como ha dicho la primera persona que ha intervenido, si hay algo que se caracteriza aquí, es que es bastante difícil entrar en lo que es la gente autóctona de Cantabria, ¿de acuerdo? Y el grupo que hemos venido, el grupo que hemos venido, por ejemplo, nosotros nos hemos integrado totalmente y participamos de todas las fiestas del pueblo. Hay unas cuantas, sí, pero bueno. Dale. Bueno, yo como cántabra y como persona que sí que estoy preocupada por la masificación del turismo, yo lo que pido es una regulación. Yo creo que todos los que estamos aquí eso es lo que pedimos, una regulación a todos los niveles, a nivel de construcción en suelo rústico, que se está permitiendo barbaridades, lo que está pasando en la costa, en los parques naturales, y es lo que creo que he entendido que tú estabas diciendo hoy. Y a raíz de eso, yo que estamos en plataformas que hablamos con diferentes partidos,
siempre he propuesto las segundas residencias que paguen un impuesto, el que sea. Y algunos partidos políticos me han dicho, no, eso es anticonstitucional. Y me ha gustado porque tú lo has propuesto. Y realmente yo lo desconozco si es anticonstitucional o no. Pero sí que es algo que la gente que no está empadronada en Cantabria y que sí que usa nuestras infraestructuras debería de aportar para esto, ¿no? Y yo lo que pido es eso, una regulación, que eso es lo que has dicho tú, ¿no? Y cómo hacerlo, claro. ¿Quieres decir? Quería hacer una pequeña alusión a lo que ha dicho la señora. ¿Quieres hacerla antes? Sí. Sí, problema. Bueno, como quieras, ¿eh? Que lo primero, he dicho lo que he dicho porque creo que la mayoría de aquí os conozco desde hace un montón de años, de distintos movimientos sociales, de la vida aquí que llevo desde 2003 y doy por sentado que la mayoría conocéis un poco como de mi historia en este lugar como persona migrante. Doy por sentado que conocéis que en mi familia han pasado 1000 historias en las cuales los vecinos han estado ahí, en los cuales cuando ven que tú llegas con respeto, con humildad, con escucha y con ganas de integrarte, la gente te va a coger. Los vecinos hicieron una colecta cuando mi hermano se murió y mi familia no tenía dinero para pagar un entierro. Los vecinos, que hay alguno por aquí, me criaron y criaron a mi hermano cuando mi madre migrante, que estaba trabajando por aquí, que toda la vida ha trabajado en el valle, que lleva toda la vida trabajando en el valle, estuvieron ahí y nos criaron. Uno de esos vecinos fue el que nos dijo esa noticia. Estuvieron ahí toda la vida y estamos nosotros ahora en unos momentos bastante difíciles que está pasando esta familia. Y es simplemente respeto, cuidados, algo recíproco, si te lo curras, si lo haces día a día y si lo haces con buena intención. Como en todos los pueblos va a haber gente que no va a ser así, y es de la que estaba hablando. Porque también una tiene heridas, pero que conste y que quede que hay mucha gente buena y que eso siempre lo voy a decir y que esa identidad la voy a seguir teniendo, pero porque ha habido gente que me ha hecho sentir parte. O sea, y eso cuando lo haces bien... Bueno, respecto a la primera pregunta que me ha parecido muy interesante, además es un tema por lo menos a mí me resulta complejo poder responderte. Evidentemente, claro, nosotros trabajamos con la identidad y sobre la identidad y en la identidad, que como digo, hay una parte que es una decisión política y hay una parte que es simplemente nuestra manera de ver las cosas y de sentirnos en donde vivimos y tal, ¿no? Evidentemente, claro, tú actúas políticamente y eso influye en la construcción de la identidad. Es cierto que, claro, las identidades siempre están dotadas de un contenido, ¿no? Tienen unas características y pueden ser identidades que sean excluyentes, pueden ser identidades que sean más abiertas, pueden ser identidades más dinámicas, más estáticas, más monolíticas que no te permitan desarrollar personalmente con mucha diversidad de formas de ser, por ejemplo, que puedan ser más abiertas. Y nosotros tratamos de incidir políticamente en la línea en que pensamos que nos gustaría que la identidad cántabra tuviera estas características, sabiendo que al final es una disputa cultural, porque estás en un terreno cultural intentando definir qué es ser cántabro, cabuérnigo, lo que sea, ¿no? La interpretación que yo hago de esto es, al final esa disputa identitaria está permanentemente y en lo cántabro también está, y realmente ahí estamos disputando qué es exactamente, qué te constituye como parte de esta cultura, de esta idea colectiva, y creo que es inevitable hacerlo también políticamente. Entiendo el riesgo de lo que dices, pero yo creo que forma parte de ese proceso. De todas maneras, me ha parecido una pregunta muy interesante para pensarla también fuera de aquí, porque realmente es un tema que tiene profundidad. Respecto a la segunda pregunta o segundas preguntas, a ver, iba a decir al principio que lamentaba si no se había entendido algunas cosas que había dicho. Lo que pasa es que cuando has hecho la mención a Silvia Orriols, me he dado cuenta que en realidad no me has escuchado, porque no he dicho nada que se pueda parecer al discurso de Silvia Orriols, de Alianza Catalana y todo ese rollo excluyente, racista, etcétera, que no comparto en absoluto, que desprecio profundamente. He dicho, además, en muchas ocasiones que hay que acoger a las personas que quieren vivir en Cantabria independientemente de su origen, de dónde sean. Entonces, como veo que tras la pregunta hay una caricaturización de mi posición, no le veo mucho sentido a responder a eso. Además, dices que no queremos turismo. Es que yo no he dicho que no queremos turismo. Y por eso creo que es importante que maticemos. En Cantabria ha habido turismo. Desde que yo nací hay turismo y antes también. Y lo va a haber.
Y está bien que lo haya, te lo digo así de claro, está bien que lo haya y queremos que haya turismo, pero queremos que el turismo sirva para que la gente que vive en Cantabria viva mejor y no para que viva peor. Así de sencillo, así de sencillo. Y has dicho también que si viene industria no vamos a querer industria. Yo es que esos poderes adivinatorios, no sé dónde los has sacado, porque todo dependerá de qué industria, de qué modelo. Lo que no vamos a aceptar en Cantabria es cualquier cosa. Cualquier cosa. Tampoco cualquier idea, cualquier discurso, tampoco cualquier percepción. Yo sé que los cántabros igual los percibes que somos muy complicados y que es muy complicado convivir con nosotros y tal. Yo te aseguro que no somos tan complicados, que somos gente mucho más abierta, honesta, que dice las cosas directamente y eso yo creo que también es un valor que se puede considerar. En ese sentido yo, oye, respeto la opinión, pero me parece muy inexacta, por lo menos para lo que yo he dicho hoy aquí. Y respecto al tema de la masificación y la regulación, yo estoy muy en esa línea. O sea, en realidad, a ver, desde un punto de vista político lo que tenemos que plantear es, hay fenómenos que son inevitables o que son difíciles de evitar y lo que tenemos que es que poner medidas, regulaciones que nos permitan, por una parte, lo que decía, que la población que vivimos aquí, independientemente de donde vengamos, vivamos mejor, que las cosas, los espacios naturales pervivan, que los lugares pervivan, que no se transformen arquitectónicamente nuestros pueblos, que no se degraden los espacios naturales o espacios que tienen mucha concurrencia y por eso hay que poner medidas de ese tipo. Respecto al tema de las segundas residencias y grabarlas, ciertamente es complejo a nivel de ordenamiento jurídico y las soluciones pueden ir por diferentes lados. Una cuestión que me planteaba hace poco es también el tema de las transmisiones patrimoniales. ¿Hasta qué punto tiene sentido que estemos bonificando, que en Cantabria se hace las transmisiones patrimoniales, o sea, las compras de vivienda o tal, aunque sea la tercera vivienda, o la cuarta vivienda, o la quinta vivienda, o la sexta vivienda, que es la realidad ahora mismo? El Gobierno de Cantabria ha puesto una bonificación que afecta a la sexta vivienda de una persona. Y al final eso es una letra pequeña, pero es una letra pequeña importante. Luego hay otras medidas que sí se pueden tomar a nivel autonómico, que son parte de las que estamos planteando. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que permitamos que los fondos de inversión compren bloques de edificios enteros. Es jurídicamente complejo prohibir la acción de los fondos de inversión a nivel autonómico, que ese es un tema que también hemos tratado. No quiere decir que imposible, pero está en los límites de la inconstitucionalidad por hoy. Pero sí que se pueden prohibir ciertas cosas de lo que sí hacen. Por ejemplo, eso, la adquisición de vivienda colectiva, de bloques de vivienda, desde luego. Y luego hay medidas que no es que sean medidas que habría que testar su viabilidad, sino que es que ya eran el ordenamiento jurídico hace 10 años. O sea, que no se pueda construir bloques de apartamentos turísticos es que no se podía hasta hace 2 años. Y ahora se puede. O que no se pueda construir vivienda en determinados lugares, vivienda turística, quiero decir, o es que no se podía. O sea, realmente hay una parte que hay que retomar la cordura de parte de la legislación anterior, porque se ha flexibilizado mucho en los últimos años. Aún así, yo creo que hay que avanzar. Tenemos modelos de preservación del territorio bastante mejores, incluso las comunidades vecinas. Asturias tiene un modelo que sin ser la panacea de nada es bastante mejor que el de Cantabria en eso. El País Vasco tiene un modelo que sin ser la panacea de nada es bastante mejor que eso en cuanto a protección del suelo y de limitación de los espacios. También porque el País Vasco se enfrentó al problema de la limitación o del factor suelo antes que nosotros, porque tienen verdaderamente problemas y tienen tenido que limitar mucho y regular mucho el uso del suelo porque tienen un problema que al final condiciona el desarrollo futuro. Precisamente si queremos que en Cantabria haya actividad económica y también que haya industria, que haya tal, tiene que haber suelo para todo, para la actividad ganadera, agrícola, que tiene que formar parte de la economía, por cierto, de Valle Cabórniga, junto al turismo, junto a la industria, ¿por qué no? Pequeñas industrias de transformación agroalimentaria, ¿por qué no? Podría estar aquí. Y de hecho las inversiones que se hace desde lo público, desde mi punto de vista, deberían ir orientadas a sectores que necesitan inversión pública. Por ejemplo, la industria. Y no estoy hablando de traeras ni AC, aquí. Estoy hablando de una industria de transformación, por ejemplo, de transformación agroalimentaria. ¿Por qué no estamos promocionando eso en mayor medida? Igual deberíamos invertir recursos en sectores que se están desarrollando pero todavía que les falta, o que no se están desarrollando en absoluto pero podemos implementar. Sectores de esos ámbitos. Teniendo en cuenta que, bueno, el turismo está, se va a quedar, va a existir, va a generar actividad económica. Eso no es necesariamente malo, pero tenemos que llevarlo con racionalidad y con cordura. Bueno, yo creo que Paulo ha respondido a las preguntas que le hemos formulado y bueno, no queremos prolongar mucho más todo esto porque siempre estaríamos aquí hasta las 12 de la noche hablando del tema este porque es bastante largo y tendido de hablar. Así que nada, gracias Paulo Gracias a vosotros.
por estar aquí con nosotros y explicarnos tus posiciones y las posiciones. Y nada más. Esperamos verte otra vez por aquí. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.